Buenas tardes, nosotros somos el equipo formado por la compañera Rosales Romero Iris Anaí y una servidora Mata Martínez Diana Guadalupe. En esta ocasión, del tema que vamos a hablar es relaciones entre las teorías de la personalidad y el proceso salud-enfermedad, debates entre la perspectiva de género y la determinación social. Como primer tema tenemos la categoría personalidad y su significado en la salud. Bueno, para empezar, la salud es una categoría analítica que encamina a prácticas preventivas y reparativas para así evitar la muerte de poblaciones o de individuos. Para la Organización Panamericana de Salud 2018 y la Organización Mundial de la Salud, conlleva un análisis del bienestar social, político, psicológico y comunitario. La palabra personalidad proviene del latín, que quiere decir sonar a través de, y en griego significa máscara, la interacción entre el individuo y su mundo. La personalidad está integrada por áreas de procesamiento superiores como aprendizaje, memoria, pensamiento, lenguaje y cognición. En este esquema podemos ver la categoría de personalidad propuesta por Teodoro Millón. Esta aborda 5 factores. El primero son los principios científicos y universales, una teoría general que tiene como fin guiar y construir teorías orientadas al sujeto. Después tenemos la teoría orientada al sujeto, que contribuye con conocimientos disciplinarios en las que ponen en el centro el carácter del sujeto. Luego viene una taxonomía de los patrones de personalidad y síndromes clínicos. Después tenemos herramientas integradas de evaluación clínicas y de personalidad, que son tecnologías surgidas de la construcción teórica, así como empírica. Y por último tenemos intervenciones terapéuticas sinérgicas. En el caso de la psicología aplicada, comprenderemos la distinción entre psicología de la salud y clínica por sus funciones específicas. La primera previene y la segunda es reparativa. En el siguiente cuadro o tabla podemos ver las categorías evolutivas de la teoría de la personalidad propuesta por Millón. De un lado tenemos los principios evolutivo-ecológicos, por ejemplo la existencia, que son procesos de preservación de la vida, como el placer y el dolor. Después tenemos la adaptación, que son procesos de homeostasis, como la actividad o pasividad. Luego tenemos la replicación, que son procesos de reproducción y diversificación de la eficacia hacia sí mismo y hacia los demás. Y por último, la abstracción, que son procesos mentales superiores, como pueden ser externo-interno, intelecto-afecto, asimilación-imaginación, tangible-intangible, etc. La personalidad normal para Millón tiene las siguientes capacidades. Número 1, que el individuo actúe de forma flexible y adaptativa en su entorno. 2, que el pensamiento que tiene este individuo de sí mismo y de su entorno son positivos. Y 3, que los patrones de conducta manifiesta predominantes del individuo se consideran como promotores de la salud. En cuanto a la personalidad anormal, para Millón se caracteriza porque el individuo afronta las responsabilidades y las relaciones cotidianas con inflexibilidad y conductas desadaptativas. 2. El pensamiento de sí mismo y de su entorno son mayormente negativos. Y 3. Los patrones de conducta manifiesta del individuo tienen efectos perniciosos para la salud. Aquí podemos ver el análisis de Dresch de la propuesta sobre el vínculo entre salud y enfermedad de Friedman y Bott-Kegley de 1987. Bueno, los factores que incluye, el primero es que las enfermedades producen cambios en la personalidad.
Es decir, que ciertos aspectos de la personalidad son resultado de las enfermedades. Por ejemplo, algunos pacientes se convierten en personas temerosas y depresivas cuando sufren enfermedades graves como el cáncer. 2. Los hábitos no saludables. La personalidad también influye en que las personas tengamos comportamientos no saludables. Por ejemplo, la ansiedad puede causar o es un factor que causa la diabetes. 3. Tenemos que las influencias directas de la personalidad pueden afectar las enfermedades directamente a través de mecanismos fisiológicos. Después tenemos que lo biológico también es otra variable. La personalidad está relacionada con la enfermedad a través de una tercera variable biológica adyacente. Por ejemplo, si una hiperrespuesta nerviosa es un factor del desarrollo de una personalidad ansiosa y un sistema de hiperrespuesta nerviosa es un factor de desarrollo de enfermedades del corazón, etc. Y por último tenemos los comportamientos de enfermedad, que la enfermedad es socialmente definida como un estado que implica ser diagnosticado por un médico y encajar el papel de enfermo. Los factores sociales pueden a veces artifactualmente producir o inflar el vínculo entre personalidad y enfermedad. Aquí podemos ver los modelos de relación entre personalidad y salud. Por ejemplo, la personalidad e hiperreactividad. Las personalidades con rasgos crónicos ansiosos más antecedentes hereditarios activan enfermedades. Después tenemos la predisposición constitucional. Las personalidades con trastornos obsesivos compulsivos pueden incrementar el riesgo de enfermar debido al estrés sostenido. Y después la predisposición a conductas de riesgo. Las personalidades impulsivas, por ejemplo, buscan o crean situaciones de riesgo o no adoptan conductas de salud preventiva. Después tenemos el modelo de demanda-control. En las personas que están expuestas a altos niveles de estrés laboral y a altos niveles de control. El modelo refuerzo-recompensa, que aplica a personas que se encuentran en trabajos cuya demanda está basada por objetivos, condiciones, carga de trabajo, control contra la recompensa. Y el modelo de esfuerzo distrés de Frankenhauser, cuando se demanda demasiado esfuerzo a los individuos sin concederles autonomía ni libertad de decisión. Y por último, el modelo de 4 factores de trabajo, cuando una persona está expuesta a vigilancia, esfuerzo laboral, desequilibrio entre esfuerzo y recompensa y pésimo ambiente laboral. El siguiente tema es las determinaciones sociales del proceso salud-enfermedad. Aquí podemos ver en el esquema que el proceso salud-enfermedad pues se ve reflejado, por ejemplo, en el trabajo. Se ha visto que es indispensable tener en cuenta los patrones detectados en el proceso de producción capitalista, que tiene un impacto significativo en la salud de las y los trabajadores. Este impacto necesariamente lleva una carga importante en el proceso de desgaste de la salud, donde progresivamente veremos una pérdida de la capacidad biológica o psicológica. Sin embargo, este desgaste no es irreversible y actualmente la norma oficial 035 pues hace responsable a las empresas del estrés psicosocial al que pueden estar expuestos sus trabajadores. Por otro lado, las sociedades expresan en su interior una distribución desigual de las enfermedades que está determinada por procesos de orden económico, político y cultural. El hecho de que un sector social muestre desventajas en las condiciones de salud es resultado de las condiciones sociales en que viven sus integrantes, así como el grado de inclusión que muestre dicha sociedad. Tema 3. Relaciones entre personalidad y salud. Diferencias según el sexo, género, clase social, cultura y nación. Como hemos visto a lo largo del semestre, existen diversos factores que influyen en la salud o enfermedad de las personas.
Estos factores son llamados las determinantes sociales, las cuales se definen como las condiciones en las que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen. De modo que las desigualdades que se manifiestan en estas condiciones también crean desigualdades en la salud. Existen modelos como el de Dahlgren-Whitehead, en el que se presentan las determinantes sociales que influencian a una persona de alguna manera o bien afectan su salud. Dicho modelo se compone por capas. En el centro del modelo se encuentran el individuo y factores constitucionales que afectan su salud. La edad, el sexo, se encuentran dentro de estos factores, los cuales son inmodificables. Alrededor de esta primera capa aparecen otras capas más que sí son modificables. Por ejemplo, en la segunda capa se encuentran los estilos de vida del individuo que, como sabemos, son los principales a los que se enfoca la promoción de la salud. En la capa siguiente se encuentran las redes sociales y comunitarias. Estas redes pueden brindarle un apoyo al individuo para conservar la salud o perjudicarla si se dificulta la adopción de conductas saludables. En la cuarta capa se encuentran otras determinantes que tienen que ver con las condiciones de vida y de trabajo, ya sea el ambiente laboral, la educación, la alimentación, el desempleo, el acceso a los servicios básicos, servicios de atención de la salud, las condiciones de vivienda, entre otros. Y por último, en la capa más externa se encuentran las condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales. En esta presentación, uno de los sesgos a analizar es sobre las cuestiones que son inmodificables como el género. Existen estadísticas que afirman que las mujeres perciben tener peor salud que los hombres. Esto se debe principalmente a dos factores. 1. Las mujeres son más propensas a presentar enfermedades crónicas y los hombres y las mujeres no se basan en los mismos estándares para autoevaluar su estado de salud. Existe un estudio realizado en 2009 por Díaz, Living y Robles, en el que el objeto de estudio eran adolescentes, hombres y mujeres heterosexuales, con respecto al uso del condón, en los que los resultados fueron que las mujeres no usaban el condón debido a que creían que su pareja sexual en ese momento sería su pareja para toda la vida. En cambio, los hombres sí usaban el preservativo debido a que sabían que tendrían más parejas sexuales y así evitaban un embarazo no deseado. Por otro lado, un estudio realizado en 2019 por Díaz Sosa, Sánchez, Robles y Sánchez Sosa trataba de demostrar la intervención cognitivo-conductual en mujeres heterosexuales que vivían con VIH para incitar a usar el condón en sus relaciones sexuales. Este estudio demostró que la violencia de género que vivían por parte de sus parejas varones imposibilitaba que las mujeres se adhirieran al tratamiento. En esta parte solo se consideran los sesgos de sexo-género. Sin embargo, como dije al principio del tema, existen muchos más factores que influyen en el proceso de prevención de la enfermedad. Tema 4. Investigaciones en psicología de la salud, personalidad y salud desde la determinación social. Según el modelo de Theodore Millon, el desarrollo de la personalidad es el resultado de complejas interacciones de factores biológicos y ambientales. Miller afirma que los factores biológicos establecen los fundamentos que guían el desarrollo y los ambientes que le dan forma a su expresión. Los factores biológicos básicos influyen sobre el desarrollo de la personalidad a través de dos formas: la herencia y los factores maternos prenatales. Los factores ambientales representan una combinación de factores biológicos y ambientales que están tan interrelacionados que ningún componente predomina como componente principal. El factor ambiental más obvio y convincente está representado por el proceso de desarrollo neuropsicológico, que es un proceso de maduración neurológica, puesto que el mismo es incompleto en el nacimiento. La maduración neuronal se forma tanto a través de factores postnatales, ambientales como prenatales. Los factores ambientales incluyen el aprendizaje, que puede ser considerado como la adquisición de varias respuestas cognitivas, afectivas y conductuales.
que el organismo inicialmente no posee y que son adquiridas a través de 3 categorías de aprendizaje: el aprendizaje por contigüidad, el aprendizaje instrumental y el aprendizaje vicario. El conjunto de todos estos factores nos da como resultado el desarrollo de la personalidad. Existen múltiples trabajos que explican la relación entre personalidad y salud. En resumen, los posibles vínculos entre estos dos conceptos son 6. La enfermedad produce cambios en la personalidad, los hábitos no saludables, las influencias directas de la personalidad, lo biológico como variable adyacente, las conductas de la enfermedad y las múltiples influencias. Como se ha demostrado en diversos estudios, los hombres homosexuales tienen predisposición a conductas de riesgo, que de alguna manera ponen en peligro su salud. Este es otro de los factores que influyen en el proceso de enfermarse. Como pudimos aprender a lo largo del semestre, la psicología de la salud estudia los diversos factores que influyen en el proceso de enfermar. Existen muchos factores como el biológico, la herencia, la cultura, la personalidad, el género, entre muchos otros más, y la psicología en el campo de la salud nos brinda un panorama amplio sobre todos estos factores.